Situación de la educación pública en el estado de Oaxaca. Antecedentes. El 18 de mayo de 1992 se formalizó el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, siendo Oaxaca el último estado en suscribirlo. Desde entonces, la entidad carece de los recursos administrativos, del personal suficiente, de la estructura funcional y la capacidad logística. El estado de Oaxaca, el quinto estado más grande de la República Mexicana, cuenta con 83.732 trabajadores, de los cuales 85.4% son docentes y 14.6% son personal de apoyo a la educación. Hoy en día, la matrícula de la educación básica se integra por casi 945,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de los cuales el 22% residen en comunidades indígenas hablantes de 15 lenguas maternas. La infraestructura educativa cuenta con 11.040 escuelas, diseminadas en casi 12.000 localidades dispersas, distantes, de difícil acceso y con elevados niveles de pobreza multidimensional, enclavadas a lo largo de los 570 municipios de Oaxaca, lo que equivale al 23.2% de los ayuntamientos existentes en todo México. Primera movilización magisterial. El 1 de mayo de 1980, la sección 22 inicia una primera movilización estatal a gran escala en demanda de mejoras salariales, rezonificación económica por vida cara, basificación de plazas, democracia sindical y la destitución del representante estatal de la SEP. En ese mismo año, la sección 22 se integró de facto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fundada el 18 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al interior de la propia estructura sectorial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Segunda oleada magisterial. En 1992, convergen en Oaxaca 4 hechos que configuran un segundo conflicto de gran magnitud. 1. Los maestros de educación indígena exigieron al Estado y la Federación espacios de dirección administrativa y proyectos educativos, adaptados a las zonas rurales y a las comunidades indígenas en la entidad. 2. El 18 de mayo de ese mismo año, se formalizó el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. 3. El 23 de mayo se crea el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, como organismo público descentralizado. Y finalmente, el 2 de agosto de ese mismo año, se realizaron los comicios para elegir al gobernador de Oaxaca, además de renovar el Congreso del Estado y los 570 ayuntamientos de la entidad. Este complejo escenario obligó al gobierno de Oaxaca a establecer un proceso de negociación con la dirigencia de la sección 22, que lideraba en aquel momento el profesor Erangelio Mendoza González. La negociación con la dirigencia magisterial culminó el 28 de octubre de 1992 con la firma de una minuta de 16 acuerdos, entre los que destacan la creación de una agencia especial del Ministerio Público Estatal para la atención de asuntos magisteriales, el otorgamiento de recursos públicos suficientes para proyectos de fortalecimiento magisterial y el otorgamiento de estímulos económicos a los trabajadores de la educación. El compromiso de consultar e incorporar a la dirigencia y bases magisteriales en la formulación de iniciativas de ley o disposiciones legales en materia educativa. La adquisición o construcción de un edificio para la sede sindical, además de subsidiar el arrendamiento de un inmueble durante el proceso constructivo. El otorgamiento de un banco de plazas magisteriales como patrimonio de la sección 22. Así como facultar a la sección 22 para realizar la selección y nombramiento del personal y funcionarios del IEPO, aun cuando cambie la estructura orgánica del instituto. Estos acuerdos provocaron graves consecuencias de largo plazo en la conducción de la política educativa en el estado de Oaxaca, al sindicalizarse más del 92% de las plazas del organigrama formal del IEPO, incluida la estructura de mandos medios y superiores. Desde entonces, la sección 22 detenta el control de los procesos académicos y administrativos del IEPO, al imponer a los titulares de todas las instancias de autoridad del sistema educativo oaxaqueño del nivel básico, entre ellos a subdirectores y directores de escuelas, al cuerpo de supervisión de las zonas escolares, así como a la totalidad de jefes de departamento y directores de los 11 niveles educativos, lo que desde esa fecha ha imposibilitado a los gobiernos estatales para aplicar el registro de asistencia laboral, así como realizar descuentos e imponer sanciones administrativas.
Concesiones gubernamentales al magisterio oaxaqueño. A partir de 1992, la dirigencia magisterial pone en marcha una creciente espiral de movilizaciones para reivindicar demandas de orden político, así como mejoras salariales y prestaciones laborales, entre ellas, la posibilidad de heredar plazas a familiares, la asignación de centros de adscripción laboral preferentes por mérito sindical y el otorgamiento automático de plazas a los egresados de las escuelas normales. Con el respaldo de instancias federales y como resultado de múltiples procesos de doble negociación entre la sección 22 y los gobiernos estatales en turno, durante los siguientes 3 sexenios se otorgaron beneficios adicionales que representaron una fuerte carga financiera para la educación. 120 días adicionales, distribuidos en aguinaldo, bonos de desempeño y ayudas diversas, que hoy en día se catalogan como obligaciones laborales. A ello, habría que agregar el otorgamiento de estímulos en especie, como la donación del inmueble que hasta 1993 albergó la representación del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal y que en ese año fue cedido a la sección 22 para habilitarla como Casa del Maestro en la Ciudad de México, además de la distribución anual de electrodomésticos, computadoras y artículos de línea blanca a los trabajadores de apoyo a la educación. Estrategia de operación magisterial. La sección 22 constituye la expresión más numerosa, organizada y combativa de la CENTE, y a diferencia de otras secciones sindicales del país, controla los procesos académicos, administrativos, laborales y operativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a partir de la firma de la Minuta de Acuerdos del 28 de octubre de 1992, lo que le ha permitido un férreo dominio de la base sindical. Entre los mecanismos de control utilizados por la dirigencia de la sección 22 se encuentra la aplicación de sanciones económicas y laborales a los trabajadores que no participan en las movilizaciones, así como un sistema de estímulos económicos y políticos para quienes cumplen sus obligaciones de militancia sindical. En su relación con los 3 órdenes de gobierno, la sección 22 ha puesto en operación y perfeccionado una estrategia denominada Movilización, Negociación, Movilización, que le ha permitido escalar sus demandas de carácter gremial y político, manteniendo bases magisteriales movilizadas en Oaxaca y en el centro del país. Situación de la educación al inicio del gobierno de Gabino Cue. El 1 de diciembre de 2010, el sector educativo oaxaqueño presentaba un déficit presupuestal acumulado por 2.458 millones de pesos, cuya tendencia observó un acelerado crecimiento como consecuencia de 3 factores. Primeramente, por el pago del concepto de rezonificación económica por vida cara, derivado de un acuerdo suscrito el 28 de octubre de 2006 por la Secretaría de Gobernación y la Sección 22, mediante el cual se autorizó que en un lapso de 6 años, todos los trabajadores de la educación básica de Oaxaca pasaran de la zona económica 2 a la 3. Un segundo factor que profundizó el déficit educativo fue el inadecuado diseño de la fórmula de asignación de recursos del FAEP, derivada de la modificación del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, realizada en 2007, toda vez que en su aplicación no se regularizaron los incrementos salariales anuales autorizados por el gobierno federal para los trabajadores de la educación. El tercer factor a considerar fue el fin del ciclo del FAEP, registrado en diciembre de 2014, lo que implicó que el Estado de Oaxaca y la Federación finiquitaran parcialmente el déficit histórico del sector educativo oaxaqueño, con la finalidad de construir un adecuado entorno financiero para el arranque del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, mejor conocido como FONE. Actualmente, el déficit histórico ha sido restituido parcialmente a través de una erogación extraordinaria del gobierno federal por 3.250 millones de pesos, así como por 2.000 millones de pesos de origen estatal, manteniendo un adeudo a la fecha por 2.150 millones de pesos. En el renglón laboral, la administración de Gabino Cue tuvo que asumir el pago de una nómina de 6.007 trabajadores de honorarios, contratados al margen del acuerdo de coordinación con la SEP durante el periodo 1992-2010, lo que constituyó una importante sobrecarga al presupuesto estatal. Se atendió también la problemática de 4.643 módulos educativos irregulares, habilitados en casas particulares y locales improvisados, donde 84.000 niños y jóvenes recibían servicios de educación primaria y secundaria sin reconocimiento oficial. Finalmente, la infraestructura escolar en la entidad
presentaba un grave deterioro en las instalaciones y fuertes carencias en materia de equipamiento, requiriéndose un monto del orden de los 5.000 millones de pesos para su rehabilitación y modernización. Logros educativos en la presente administración. Frente a la complejidad de la situación educativa en Oaxaca, la administración del gobernador Gavino Cue Monteagudo ha ejercitado desde el inicio de su mandato una estrategia de estabilización integral del sistema educativo oaxaqueño. Un planteamiento estratégico que reconoce que la problemática educativa que subyace en Oaxaca debe ser catalogada como una prioridad del Estado mexicano y no una responsabilidad exclusiva del gobierno estatal, toda vez que la magnitud de sus expresiones en términos financieros, laborales, políticos, académicos y sociales rebasan con mucho las posibilidades administrativas y recursos presupuestales locales. De ahí que la problemática educativa que se padece en la entidad debe ser comprendida, atendida y procesada en forma inmediata por las instituciones que conforman el Estado mexicano, es decir, con la alineación de las facultades y recursos del Gobierno de la República, el Congreso de la Unión y las autoridades estatales a través de un ejercicio de colaboración republicana y en el marco de la legalidad. Entre las directrices de estabilización de la problemática educativa impulsadas por la actual administración destacan: con el apoyo de la Federación, a través de un plan multianual, la regularización de 6.007 plazas de honorarios contratadas en el periodo 1992-2010, sin que el gobierno de Oaxaca haya autorizado ninguna plaza adicional en los 11 niveles del sistema educativo estatal. Se ha logrado solucionar la problemática de 4.319 módulos irregulares, quedando aún por resolver el conflicto en 144 casos. Con ello, se ha normalizado la situación académica de 84.000 niños y jóvenes, además de reinstalar al personal docente en su centro de adscripción original, con pleno respeto a su afiliación sindical. Reducción del número de días clase perdidos por las movilizaciones y paros magisteriales, toda vez que en el periodo 2006-2010 el promedio anual de jornadas educativas no devengadas fue de 64, mientras que en la presente administración se ha reducido a 21. Además de lograr acuerdos con la dirigencia de la sección 22 para recuperar 38 días clase en el ciclo escolar 2013-2014 y 7 días más correspondientes al ciclo 2014-2015, a través de un mecanismo denominado ajuste de calendario. Reducción del número de solicitudes en los pliegos petitorios de la sección 22, al pasar de 49 peticiones como promedio anual en el periodo 2004-2010 a un promedio anual de 15 demandas en el periodo 2011-2015. Entrega gratuita de 2 juegos de uniformes por ciclo escolar, así como 500,000 de paquetes de útiles escolares y 40,000 pares de zapatos a las niñas y niños de nivel básico, a través de una inversión de poco más de 2,000 millones de pesos, favoreciendo la economía de alrededor de 250,000 familias oaxaqueñas. Instalación y operación de 2.300 cocinas comunitarias, donde más de 210,000 niños, niñas y madres de familia de 368 municipios pobres reciben en forma gratuita desayuno y comida caliente. Oaxaca en el contexto de la reforma educativa nacional. El gobierno de Oaxaca considera la reforma educativa nacional como un valioso instrumento del Estado mexicano para impulsar una nueva política educativa que forme una generación de niños, jóvenes y profesionistas comprometidos con el desarrollo integral del país. Con ese propósito, la administración estatal ha establecido una estrecha relación de colaboración y coordinación con las instancias federales vinculadas, cuyo resultado se traduce en los siguientes logros de implementación. 1. El 29 de julio de 2014, el Estado de Oaxaca ingresa formalmente al concurso profesional docente que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, mediante la participación de 291 aspirantes de origen oaxaqueño, así como de examen de oposición para ingreso y promoción de plazas docentes de los subsistemas de educación media superior del COBAO, CECITEO y CECEIO. 2. El 14 de agosto de 2014, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal entregó formalmente a la 62ª legislatura del Congreso local la iniciativa de Ley de Educación para el Estado de Oaxaca, a efecto de proceder a su armonización con los artículos 3 y 73 de nuestra Carta Magna.
La iniciativa de ley fue el resultado de 37 foros de consulta pública y su contenido no prevé la creación de instancias estatales, alternas o supletorias, que pretendan subvertir las facultades exclusivas de la Federación en materia de evaluación docente, ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores de la educación de la entidad. 3. El 3 de noviembre de 2014 se culmina el registro de personal, conocido también como plantilleo, de los trabajadores de la educación del Estado de Oaxaca, siendo entregado a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, lo que la Administración Estatal cumplió con su obligación de contribuir a la construcción del Sistema de Información y Gestión Educativa que prevé el artículo 5º transitorio de la Reforma Educativa. 4. El 1 de enero de 2015 se concreta el proceso de federalización de la nómina magisterial a través de las atribuciones que la reforma educativa y sus leyes reglamentarias le otorgan a la Secretaría de Educación Pública. Con ello, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca busca contribuir y consolidar el rumbo de la educación en México y, desde luego, construir en el Estado un nuevo modelo educativo fundado en la ley. Un renovado modelo educativo que reconozca y remonte la problemática educativa de Oaxaca, las brechas de pobreza e inequidad que afectan a nuestras regiones, pero también aprovechar al máximo las potencialidades y áreas de oportunidad que posee nuestro Estado para vencer los rezagos y construir un futuro de certeza educativa en favor de las y los oaxaqueños.